Durante esta jornada vamos a recorrer la provincia segoviana. Por la mañana recorremos unos parajes llenos de tranquilidad y melancolía en torno a la localidad de La Grajera. A muy pocos kilómetros, en Prádena, encontramos una maravilla natural, las cuevas de Nebralejos, un primer acercamiento a la espeleología. La Grajera. Al noreste de la provincia segoviana, muy cerca de la provincia burgalesa, se encuentra una pequeña localidad de apenas 100 habitantes, La Grajera. Desde aquí, en un día claro, se puede divisar de fondo el sistema central entre las hoces del Duratón y de Riaza. La Grajera, a pesar de ser una pequeña villa, ofrece al amante de la naturaleza una gran variedad de posibilidades para disfrutar de unos bellos parajes llenos de sosiego y tranquilidad. Una oferta que pasa por viajes en globo aerostático, rutas en quads o paseos a caballo. En el centro de ocio La Hípica llevan mucho tiempo al cuidado de caballos. En algunas épocas del año se encargan del cuidado y el pupilaje de hasta 80 caballos. El turismo ecuestre es una buena opción para disfrutar de estas tierras calmadas. Iniciamos el recorrido desde la coqueta Grajera, que poco a poco los caballos dejan atrás. En estos primeros metros de nuestro viaje, los caballos trotan despacio para hacernos un plano de situación de cuál va a ser nuestro camino y a la vez para que podamos disfrutar del paisaje que no alcanza horizontes. El aire es limpísimo. Como veis, la sierra es nítida. Casi se ven, como dicen aquí, las liebres correr por el campo desde muy lejos. Ese es el mayor atractivo de esta zona, pero en toda época del año, porque incluso en el verano, no siendo días de bochorno o que hay bruma, casi siempre es limpio. Y entonces el paisaje es muy amplio. A la gente, sobre todo a la gente de ciudad que está acostumbrada a mirar en vertical, le gusta mucho mirar lejos, ver lejos. Estos míticos animales, los caballos, han sido compañeros fieles de viaje de los hombres durante siglos. En sus lomos viaja la tradición, el ocio y la aventura entre la naturaleza. Nos movemos entre tierra dura, un poco seca y áspera de un color cuyas tonalidades asemeja a un rojizo. Sin embargo, para el caballo, ningún terreno es lo suficientemente agreste como para no poder conquistarlo con su paso firme y sereno. El terreno es el típico castellano. Como veis, estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar, frío en el invierno, calor en el verano. Pero bueno, aprovechando las horas, no tenemos temporadas muertas. En toda época se puede hacer. El paisaje es eso, estepario, castellano, pero combina muy bien algún pinar, montes de encina, de roble, los vallejos de los arroyos y luego el campo de cereal de secano. A la grupa del caballo en su reposado trotar. Estas tierras evocan tranquilidad y sosiego con unas gotas de melancolía. Una sensación de calma que huye del ajetreo de la vida cotidiana, de las prisas y del estrés de los grandes centros urbanos y del quehacer diario. Con total ligereza, el caballo se mueve en estos parajes llanos con pocos desniveles de altura. Sin embargo, el animal perfectamente adiestrado es capaz de salvar cualquier dificultad orográfica. Como un pez en el agua, se mueve entre la exuberante vegetación de algunos tramos de nuestro recorrido el caballo. Ramas y hojas que adornan el camino. Una vegetación donde el roble se convierte en la principal habitante de estos parajes. Robles retorcidos y viejos, fiel reflejo de las duras condiciones climáticas y que aún perviven gracias a la existencia de un microclima especial de humedad y por estar asentado en suelos de cuarcita, pizarras y micacitas. Su tronco es reflejo del paso del tiempo, tapizados por musgos y líquenes. Los robles se agrupan en pequeños bosques que se convierten en laberínticos pasadizos en nuestra ruta con el caballo. Moverse entre ellos en juegos llenos de rutas que nos devuelven al camino original o nos hacen penetrar más adentro de estas pequeñas colonias vegetales. De regreso a los senderos en los límites del Robledal, aparecen los quejidos, que mezclado con otros árboles ofrecen un bello contraste de colorido, en tonos marrones y amarillos, apreciables sobre todo en otoño. A lo largo del recorrido, en algunas zonas, la tierra se muestra desnuda, sin árboles que la protejan.
llanos en los que los más diestros jinetes pueden animar al caballo a realizar parte de trayecto al galope. El caballo se anima y coge velocidad, con lo que también aumenta la emoción durante unos metros del viaje. De referencia siempre a lo lejos, el sistema central. Según la época del año, todavía podemos encontrar un manto blanco cubriendo los picos más altos. La luminosidad de la nieve contrasta con el juego de luces y tonalidades verdes y marrones que el sol ofrece de estas solitarias tierras. En todo momento, el control de los animales es nuestro, por lo que decidimos las rutas y la duración del paseo. Pero disfrutemos unos minutos más del paso firme del caballo y de la bella postal que nos ofrece este rincón. Las que más hacemos son rutas de 1 hora. Es lo que más nos demandan también. Pero luego tal vez una ruta atractiva es la del Duratón. Sin entrar del todo en el parque, con sus aledaños, es una ruta espectacular y, como te decía antes, muy variada, porque combinas esos espacios de cañones que durante un rato estás bien, pero luego te agobian. Al ser combinada, enseguida te escapas y ves espacio abierto, entonces eso es un poco lo que notas que la gente te demanda. Los perros, compañeros infatigables de viaje, abren la comitiva. La naturaleza y la aventura del caballo ha abierto el apetito tanto a los animales como a los viajeros. La Grajera es un lugar adecuado para gozar con los amigos o la familia de un ambiente especial, descubriendo un entorno natural, limpio, variado y cambiante a lo largo del año. Comenzamos el camino de regreso y poco a poco nos vamos acercando de nuevo a nuestro punto de referencia, La Grajera. En los bordes de nuestros senderos nos abren paso los brezos, cayubas y retamas. Corto se hace el camino de vuelta y los caballos con cabeza altiva, después del recorrido, vuelven hacia las cuadras. Un gesto que demuestra su nobleza y su fuerza. El cansancio no ha hecho mella ni en su ánimo ni en su trotar. Ya de regreso, es hora de reponer energías. En el centro de turismo La Hípica disponemos de un curioso bar-restaurante en donde hay una amplia muestra de antiquísimos objetos que van desde cacerolas a botijos, útiles de labranza o ruedas de carros transformadas en mesas y lámparas. Además, desde el comedor se puede ver el picadero cubierto. Pero lo que se ve en el restaurante es una pequeña parte. En el jardín, los más curiosos pueden descubrir una exposición de carros y carruajes con un gran número de años. La fascinación por objetos antiquísimos y de gran valor llega en una nave en la que encontramos desde viejos reclinatorios de iglesia a planchas de vapor originales o muebles que en algunos casos superan el siglo de antigüedad. Tras el paseo a caballo, quizás lo mejor sea un descanso. En La Grajera encontramos 7 alojamientos de turismo rural. Son viviendas con un estilo castellano, en la que cada una de ellas muestra objetos y útiles de oficios y labores tradicionales ejercidos antaño en esta comarca. Aparte de una decoración ingeniosa, cada vivienda cuenta con una cocina equipada, cuarto de baño, 1 o 2 habitaciones. Sin embargo, les proponemos aprovechar la tarde para descubrir las cuevas de Nebralejos, a pocos kilómetros de La Grajera. Una cueva que les iniciará en la espeleología. Cueva de Nebralejos. Pradena es un pueblo de la provincia de Segovia, ubicado en la falda norte de la Sierra de Somosierra, a media hora de Segovia por la Nacional 110. Muchos pueblos y civilizaciones han pasado por estos terrenos, desde los primeros moradores de las cuevas allá por el año 2000 a.C. hasta la actualidad. Asentado sobre roca caliza, la abundancia de las corrientes subterráneas que produjeron su erosión dieron origen al Gran Karst, que dibuja la orografía de su subsuelo. Un gran número de laberintos y pasadizos se encuentran en la cueva de Nebralejos, cavidades de diversos tamaños, pero de una gran belleza y espectacularidad.
La entrada a esta cueva, a 1136 metros de altitud sobre el nivel del mar, no puede ser más sencilla. El acceso a este laberinto se encuentra dentro de un centro de interpretación de la naturaleza. Bajando la escalera, a unos 4 metros nos encontramos el hall, en el que se inician tortuosos y estrechos pasadizos que llevan a varias salas, en las que disfrutar de las más variadas formas de estalactitas y estalagmitas. De los 3.670 metros que tiene esta cueva, se puede dar un paseo tranquilamente por 700 metros, acompañados de un guía. En otras partes, el acceso es realmente difícil y se requiere una amplia experiencia en espeleología. En la formación de la cueva se pueden distinguir 4 fases representadas por las galerías que la componen. La galería principal, que se puede recorrer prácticamente en su totalidad, los corredores que enlazan la galería principal, otra que sirve de cauce al río, y galerías casi inaccesibles con formaciones en fase de descalcificación. Con un equipo espeleológico se puede acceder sin ningún problema, y así lo hacen grupos de espeleólogos que vienen aquí, pues visitan el resto de la cueva. No tiene ninguna dificultad mayor que cualquier otra gruta. Fue durante el Calcolítico o Eneolítico, que coincide con el final de la Edad de Piedra y el comienzo de la Edad de Bronce, cuando este misterioso lugar fue habitado. Hace 4.000 años, un poblado, una cultura, una tribu, vivió en los alrededores de la cueva y utilizaron las mismas para sus prácticas funerarias y religiosas. Pero la formación de la cueva pues, pueden ser 2 millones de años, 3 millones de años, hace 4 millones de años. Pues, habría que hacer un estudio geológico muy importante para saber exactamente en qué momento se creó la cueva, se fueron creando sus galerías y tal. Lo de hace 4.000 años es cuando se habitó, cuando se utilizó para prácticas funerarias y religiosas. Desde este lugar se desarrolla la galería principal de la cueva, que tras un recorrido de unos 100 metros por un corredor de techo bajo con escasos vestigios arqueológicos, desemboca en una primera sala, la de los enterramientos, caracterizada por un gran número de pozos excavados en su suelo. La cueva fue utilizada como necrópolis entre los años 2120 y 1850 a.C. En esta época, el enterramiento se efectuaba depositando el cuerpo en rincones y repisas y se acompañaba de ajuares funerarios. La calidad y cantidad de los objetos determinaba la posición social del difunto. A la siguiente sala nos conduce una corta galería en cuyos recodos se encuentran 2 esbeltas columnas que unen el suelo y el techo. Conocidas como las palmeras, son los restos de un grupo de 4. A pocos metros se abre otra nueva sala, que es el lugar en el que en la actualidad se han centrado los trabajos de excavaciones, debido a que buena parte de su superficie se encuentra inalterada. Aquí se encuentran manifestaciones de arte rupestre, por medio de un plafón con pinturas negras. A continuación, separada por el desprendimiento de un bloque rocoso, se desarrolla la gran sala del santuario, y en la que se localizan nuevos pozos. En realidad, se puede considerar una única sala dividida en 2 por un gran bloque desprendido que imita la forma de la cabeza de un caballo. En la zona del santuario, la caverna adquiere su mayor grandiosidad. Por un lado, el cauce del río aumenta la sensación de amplitud. Por otro, una amplia abertura muestra la continuación de la cavidad. Mientras tanto, entre los pasadizos se pueden disfrutar de las caprichosas formas que el tiempo y el agua han producido, desnudando las rocas y ofreciendo una gran variedad de colores, desde tonos rosáceos a los más verdosos y azulados, sobre todo en formaciones como la llamada pared de los colores. Estas tonalidades se deben a la filtración de sales minerales como el óxido de hierro, el sulfato de cobre y el carbonato cálcico puro. Todo ello ofrece al visitante una espectacular gama de colores, desde los blancos a los beige, logrados por la arcilla y el lodo. El zinc da el color negro, el manganeso el gris azulado y el azufre y el níquel dan tonos amarillos.
La parte más diferenciadora de Nebralejos es, junto a que es una cueva muy chiquita, muy recoleta, que todo parece muy cerca de la mano, todo parece muy natural, no parece artificial como otras muchas cuevas que hay por el mundo, es que los minerales, al ser filtrados por las aguas que provienen del exterior, dan lugar a óxidos que tiñen las distintas formaciones geológicas, dando lugar a los colores tan espectaculares que tiene Nebralejos. Las columnas, los pináculos, colgantes, cresterías en laberínticos compartimentos y las banderas se suceden. El pasillo del techo de las aguas, constreñido por la acumulación de revestimientos, conduce a un camarín sobre el cauce del río. Este se puede ver y recorrer en la época en la que los arroyos de la sierra lleven sus aguas hasta el interior. Las aguas modelan en sus bóvedas unas formaciones calcáreas, las estalactitas, al depositar el carbonato de cal que las impregna. Y a la vez, sobre el suelo aparecen las estalagmitas, producto del agua que no se evapora sobre el techo. La cueva de los Nebralejos ha sido formada por las circulaciones subterráneas de agua a través de la roca caliza a lo largo de varios millones de años. Al principio, el agua circuló por los poros y grietas de la roca. En estas circulaciones, el agua fue disolviendo lentamente el carbonato cálcico que compone la roca, formando conductos subterráneos cada vez más amplios a los que se puede acceder. Después, el agua dejó de circular continuamente en las principales galerías, con lo que su presencia quedó reducida a pequeños hilillos, goteos o charcos. Es entonces cuando el proceso químico de la disolución se invierte y el agua, en vez de disolverse, se precipita en forma de minerales. En ocasiones, las estalactitas y estalagmitas se van acercando a su crecer inverso. Se juntan y forman columnas que, en el caso de la cueva de los Nebralejos, alcanzan una precisión milimétrica, ofreciendo un diámetro casi constante. Dentro de la cueva y en sus grutas se han encontrado gran número de restos de cerámica prehistórica. Se trata de piezas con acabados muy esmerados, con espatulados y bruñidos. Predominan las formas esféricas y con un tamaño aproximado de 20 centímetros de altura máxima. Lo que hemos intentado es recrear el poblado que existió hace 4.000 años en superficie y hemos construido una réplica, un posible poblado que pudo existir entonces, con sus cabañas, con sus cercas, con sus defensas, con sus ganados, con toda una ambientación de cómo pudo ser ello. Entonces eso lo ofrecemos a los escolares, para que no solamente vengan y visiten, sino que también tengan actividades con nosotros. Entonces, para ello hemos organizado toda una suerte de talleres en los que los escolares pueden tener contacto directo, porque manipulan, interactivan con estas tecnologías prehistóricas. Es decir, que ellos tallan siles, ellos intentan aprender a encender fuego mediante fricción, le enseñamos las técnicas metalúrgicas, prueba las armas de caza, los propulsores, las azagallas, es decir, que intentamos en el corto espacio de tiempo que están, pues que tengan una vivencia más directa de cómo fue la vida hace 4.000 años. El yacimiento forma parte de un asentamiento de los primeros momentos de la metalurgia en la zona, cuyo emplazamiento se localizaba en la loma donde se abre la boca de la cueva. Las actividades económicas de estos moradores eran la agricultura y la ganadería. También se encuentran pinturas y grabados rupestres. El recorrido artístico se inicia en la segunda sala. La cueva de los Nebralejos ofrece al visitante la posibilidad de adentrarse en el interior de la tierra y conocer una de las maravillas que aún guarda la naturaleza.